Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy la unidad número 2 y para eso vamos a arrancar con la presentación del modelo renta-gasto en su forma más sencilla, y en el siguiente módulo vamos a trabajar el modelo renta-gasto con el sector público. Ahora ya les voy a ir contando de qué se trata esto. La primera distinción que vamos a hacer es entre la teoría clásica y la teoría keynesiana. Los modelos clásicos y neoclásicos, que nosotros ya presentamos algo en la unidad número 1, y los keynesianos también, lo que intentan es explicar cómo se determinan los niveles de producción y de empleo en la economía. Entonces, hay una serie de supuestos que hacen cada una de estas dos escuelas, y en función de esos supuestos, obviamente se desarrollan los modelos y las conclusiones de esos modelos. Básicamente, para la teoría clásica y neoclásica, la población activa, el stock de capital y la tecnología son fijos. La población siempre está ocupada, y si existe desocupación es una desocupación voluntaria, es decir, porque al salario vigente no quieren trabajar las personas. El dinero no tiene influencia en la producción, la economía es cerrada, y los precios son flexibles y se ajustan en el corto plazo. En el pensamiento keynesiano hay una presunción de que la producción se puede dar con situaciones de desempleo, con lo cual los aumentos de producción no necesariamente se traducen en un comienzo en aumentos de precios. Por eso el último supuesto de que los precios no son flexibles en el corto plazo. El dinero tiene influencia en la producción y la economía puede generar vínculos con otras economías. Y nosotros a eso le llamamos economías abiertas. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, la teoría clásica entonces lo que nos permite analizar, y que nosotros ya lo estuvimos trabajando, principalmente son las cuestiones de largo plazo, pero básicamente lo que tenemos acá es la modelación o la forma en que aparece la oferta agregada en diferentes momentos. Lo que tenemos acá es una oferta agregada perfectamente inelástica, donde la cantidad de producción es la máxima posible en ese momento para la economía, y claramente cualquier movimiento de la demanda agregada, desplazamiento de la demanda agregada, para usar las palabras que usábamos en la introducción a la economía, lo que vamos a tener acá es, en definitiva, una presión para que los precios aumenten. Esa es la mirada que tienen los clásicos. Obviamente esa línea, esa oferta que no se puede mover, es porque todos los factores productivos están plenamente ocupados, ¿no? En el mercado de trabajo, lo que tenemos es una demanda de trabajo que es función del salario real, y una oferta de trabajo que es función del salario real, y bueno, claramente situaciones de equilibrio en las que se determinan el nivel de salario promedio de la economía y la cantidad de trabajo producto de ese salario. En el mercado de dinero, lo que tenemos es una oferta de dinero y una demanda de dinero, que vamos a estudiar un poquito más adelante desde la mirada keynesiana, pero en definitiva lo que analizan los clásicos es que en el mercado de dinero el ahorro se transforma en inversión, que la tasa de interés es la que vacía o equilibra el modelo, el mercado, perdón, y que el ahorro se relaciona positivamente con la tasa de interés, es decir, a mayor tasa de interés, más flujo de dinero destinado a ahorrar, y al contrario, la inversión se relaciona negativamente con la tasa de interés, es decir, a menor tasa de interés, más flujo de dinero destinado a la inversión. Acuérdense que la tasa de interés es el costo de asumir un endeudamiento, ¿sí?, para el que va a hacer la inversión. Por eso es esa relación negativa. Igual lo vamos a repasar un poquito más adelante. Bueno, como ustedes ya saben, Keynes básicamente lo que propuso fueron algunas salidas para la crisis del 30,
y él escribió este libro de teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y básicamente lo que analiza es un poco, bueno, cuál es el rol que tiene el Estado al momento de resolver una situación como la que estaba pasando, donde había altos niveles de desempleo, muchísima pobreza y mucha caída en la producción. Entonces, desde la mirada clásica, la solución tenía que venir de la mano de la actividad privada, y como eso no sucedía, bueno, aparece este enfoque keynesiano que le da un espacio al Estado para que pueda intervenir en la economía y digamos que habilita de alguna manera desde el punto de vista de la teoría económica esa posibilidad de que el Estado actúe incentivando o estimulando la demanda agregada. Y básicamente lo que hace Keynes es criticar algunos postulados de la escuela clásica, pero principalmente el postulado que critica es el desempleo voluntario. ¿Sí? En realidad lo que él plantea es que una economía puede estar funcionando en equilibrio, como pasaba en ese momento, y sin embargo va a haber un montón de gente que quiere trabajar pero que no lo está haciendo. Entonces, esa era una mirada, aunque a ustedes les parezca raro, era una mirada distinta de lo que analizaban los clásicos. Bueno, esto es un poco lo que estaba pasando en ese momento. Fíjense la tasa de desempleo, cómo sube, cómo tiene una escalada acá entre el 29 y el 30 y algo, 32, 33, ¿sí? Bueno, después baja un poquito, pero vuelve a subir y después vuelve a bajar. Pero bueno, estos niveles de desempleo, fíjense que prácticamente 25% de desempleo, bueno, eso claramente está asociado a una falta total de ingresos para las familias, imposibilidad de consumir, muchísima pobreza y todas las consecuencias sociales que trae aparejado eso. Así que la Gran Depresión no fue un tema menor, realmente la propuesta keynesiana de estimular la demanda agregada a partir del uso del presupuesto público fue una solución para salir de esa crisis. Muy bien, en este contexto, ¿qué vamos a estudiar nosotros en esta parte de macro? Tenemos dos grandes cuestiones, una las relacionadas con la oferta agregada y otra las relacionadas con la demanda agregada. La oferta agregada la vamos a dejar para la próxima unidad, y en esta nos vamos a concentrar en la demanda agregada. La demanda agregada tiene tres grandes mercados metidos adentro que interactúan entre sí, que son el mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de bonos. Como el mercado de dinero y el mercado de bonos funcionan de manera espejada, nosotros vamos a estudiar uno solo de esos dos. Nos vamos a concentrar en el mercado de dinero. Eso va a ser para el final de esta unidad. Ahora nos vamos a concentrar solamente en el mercado de bienes. ¿Para qué? Para entender cómo se determina el nivel de producción en una economía. Cuando le agreguemos el mercado de dinero, vamos a ver la interacción entre estos dos mercados y vamos a entender cómo se determina el nivel de producción y de tasa de interés que equilibran estos dos mercados. Muy bien, vamos entonces con el mercado de bienes. Vamos a arrancar con un formato súper sencillo, donde nos vamos a imaginar que nuestra economía, que la que vamos a estudiar, es una economía cerrada, es decir, que no intercambia con otros países. Nosotros a esto le vamos a decir el resto del mundo siempre. Y aparte vamos a suponer que no hay Estado, no hay sector público. Por lo cual, hay solamente dos fuentes de demanda agregada. Una fuente es la que generan las familias a través del consumo y otra es las empresas a través de la inversión. Vamos a imaginarnos también que esta economía produce un solo bien que se usa para consumir o para invertir. Y vamos a investigar cuáles son los determinantes de la oferta y la demanda de ese bien. Seguimos dando el contexto de este modelo. Las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad de bien a un precio dado, y esto viene a cuenta de lo que hablábamos hace un rato respecto de que cuando hay grandes niveles de desempleo, la producción puede aumentar sin que, digamos,
sin que eso se traslade a precios. Acuérdense por qué estoy haciendo esta relación. Porque cuando se empieza a reducir el desempleo, porque las empresas empiezan a tomar más mano de obra, lo que hay es una presión a la alza de los salarios que se termina traduciendo obviamente en aumentos de precios finalmente. En el modelo clásico, en el modelo keynesiano, perdón, hay un espacio de tiempo o ciertos niveles de desempleo que no se trasladan a precios, ¿sí? O sea, absorber un cierto porcentaje de mano de obra no traslada a precios esos costos nuevos. Entonces, esto básicamente es parte de los supuestos de la teoría keynesiana, que ya, como les digo, funcionó muy bien para resolver la crisis del 30. Muy bien, con lo cual, si nosotros no tenemos que preocuparnos de la oferta, porque nos vamos a imaginar, por esto que les estoy diciendo, que la oferta es perfectamente plana en el corto plazo, entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos en la demanda. Y vamos a estudiar las variaciones de la producción en el corto plazo a partir de las variaciones o de lo que sucede con la demanda agregada. Vamos a tratar de entender cómo funciona la demanda agregada, cuáles son sus componentes, la vamos a modelar y vamos a ver gráficamente qué efectos tienen los aumentos o las reducciones de la demanda agregada. Muy bien. Vamos a repasar algunos conceptos. Acuérdense que la C es el consumo y son todos los bienes y servicios comprados por los consumidores y por las familias. Alimentos, turismo, gimnasio, etc. Y la inversión la vamos a llamar inversión fija y es la suma de la inversión residencial y la inversión no residencial. La inversión no residencial es la que hacen las empresas, claramente, cuando compran maquinarias, herramientas. Bueno, también tenemos inversión por parte del Estado cuando se desarrolla infraestructura, y la inversión residencial es la compra que hacen las familias de sus casas. Entonces, este es el concepto genérico de inversión. Después nosotros en el modelo nos vamos a enfocar en la inversión que hacen las empresas. Vamos a usar a las familias con su función de consumo y a las empresas con su función de inversión. Vamos entonces a modelar el consumo de las familias. Acuérdense que cuando nosotros vimos cuentas nacionales, relacionamos el consumo con el ingreso disponible. El ingreso disponible era lo que le quedaba a las familias después de pagar los impuestos y eventualmente de cobrar transferencias o algún otro tipo de ingreso que no tenga contraprestación. Entonces, vamos a llamar I sub D acá, al ingreso disponible, que va a ser igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos. Como nosotros estamos suponiendo que no hay sector público por ahora, entonces las transferencias y los impuestos van a tener un valor de 0, con lo cual el consumo va a ser una función del ingreso disponible que va a ser solamente el ingreso, por ahora. Esa relación funcional tiene un signo positivo, reflejando que cuando aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo. Y cuando se reduce el ingreso disponible, se reduce el consumo. Es decir, que ese signo positivo muestra que hay una relación directa, es decir, que las dos variables se mueven en el mismo sentido. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es construir la función de comportamiento o ecuación de conducta que refleja esto que nosotros estamos diciendo. Entonces, la ecuación de consumo se va a especificar de esta manera. El consumo va a ser igual a un consumo autónomo, que es el C sub O, o C sub 0, más una C chiquita, que es la propensión marginal a consumir, multiplicada por el ingreso disponible. ¿Cuáles son las características que tienen estas variables? El consumo autónomo siempre va a ser mayor que 0, o sea que siempre esto implica que nosotros suponemos que las familias siempre van a consumir independientemente de que tengan ingreso o no, es decir, van a tener algún nivel de consumo. Y ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero ¿cómo es eso? Básicamente, ustedes imagínense que en cualquier situación una familia consume. El tema es que quizás ese mes no tuvo ingresos y bueno, vende algo que tenía o usa sus ahorros o pide prestado. Entonces, no nos preocupa tanto de dónde viene el financiamiento de ese consumo, sino cómo es
cómo reflejar ese consumo. Entonces va a haber una parte del consumo que va a ser independiente de si la familia tiene ingresos o no, porque claramente algo tiene que vivir. Entonces ese es el consumo autónomo, el que no depende del ingreso disponible. Y después está, del otro lado de la ecuación, que le estamos sumando, sí, el consumo que depende del ingreso disponible. Y ese depende del ingreso disponible, nosotros lo reflejamos como la propensión marginal a consumir, que es la C minúscula, multiplicada por el ingreso disponible. Esta propensión marginal a consumir representa el aumento del consumo cuando aumenta el ingreso disponible. Por ejemplo, si la propensión marginal a consumir es de 0,8, cuando aumente en 1 peso el ingreso de las familias van a consumirse 0,80 de ese ingreso adicional. Esa es la forma de entender y de interpretar el consumo, la propensión marginal a consumir. ¿Esto qué significa? Que no todos los ingresos adicionales se van a consumir. Obviamente, esta propensión marginal a consumir varía entre 0 y 1. Entonces, si está cerca de 0, lo que está reflejando son familias ahorradoras, ¿sí? Que se consumen poco sus ingresos adicionales. En cambio, si está cerca de 1, lo que está reflejando son familias muy consumidoras. Entonces, cada ingreso adicional que tengan van a consumir una gran proporción. Fíjense que nosotros acá lo que tenemos es una ecuación que nos permite, una ecuación lineal que nos permite graficar una recta. Ven que tenemos acá una ordenada al origen y tenemos una pendiente. Entonces esto lo podemos graficar de la siguiente manera. En el eje de las ordenadas ponemos el consumo, en el eje de las abscisas ponemos la renta o el ingreso disponible. Para facilitar todos los análisis que vamos a hacer con la demanda agregada, siempre vamos a graficar una bisectriz, una recta de 45 grados que va a ser nuestra referencia para más adelante. Así que para que se acostumbren ya la empezamos a presentar. De acá en adelante, toda la unidad, vamos a usar la bisectriz, esta recta de 45 grados. Muy bien. Entonces, vamos a graficar la función de consumo. Tenemos la ordenada al origen, que ya sabemos que está por encima del 0, así que va a estar en algún nivel por encima de los valores positivos. Y vieron que la propensión marginal a consumir tiene adelante un signo positivo. Eso significa que la pendiente es positiva, es decir, que es creciente nuestra línea. Es creciente con el ingreso o el ingreso disponible. Entonces lo podemos graficar de esta manera. ¿Qué tenemos acá entonces? El consumo autónomo, que es la ordenada al origen, y que significa que aunque el ingreso disponible sea 0, las familias van a consumir, ya sea desahorrando o pidiendo prestado o vendiendo lo que tengan. La C minúscula es la propensión marginal a consumir y es la pendiente de nuestra recta. Y el consumo va a ser una variable endógena, es decir, que va a tener su resultado a partir de los valores de ingreso, ¿sí? Una vez que se defina el valor de ingreso de la familia, y obviamente conociendo el parámetro de la propensión marginal a consumir, nosotros podemos determinar el nivel de consumo. Ahora, vamos a distinguir entre la propensión media a consumir y la propensión marginal a consumir. Para la función de consumo, nosotros usamos la propensión marginal a consumir, que es esta que está acá abajo, y que se define como el cociente del incremento del consumo cuando aumenta el ingreso. Y nos va a indicar en cuánto aumenta el consumo cuando aumenta el ingreso de las familias en una unidad. Pero hay otro indicador que también es muy interesante y que sirve para algunos análisis, que es la propensión media a consumir. La propensión media a consumir se define como el cociente entre el consumo y el ingreso. Y nos va a indicar qué porcentaje destina al consumo cada nivel de ingreso. Es decir, ¿qué significa esto? Significa, bueno, ¿cuánto de mi ingreso yo gasto cada mes? Y fíjense que esto nos permite caracterizar, si nosotros tenemos este dato, nos podemos dar cuenta si estamos mirando familias que están muy cerca de la línea de pobreza o familias que están
más ubicadas en los segmentos más altos, desde el punto de vista de los estratos sociales. ¿Por qué? Porque cuando los ingresos son bajos, la propensión media a consumir es alta, es decir, las familias gastan gran parte de sus ingresos en consumo. Calcule más del 50%. Bastante más, y bueno, y más en contextos inflacionarios como son el que vivimos nosotros en Argentina. Y cuando los ingresos son altos, la propensión media a consumir es baja, porque en relación a los ingresos las familias gastan una proporción más pequeña. Otra herramienta que tenemos y que podemos usar es deducir, a partir de la función de consumo, deducir la función de ahorro de las familias. Acuérdense que desde el punto de vista keynesiano, las familias pueden consumir o pueden ahorrar. Entonces, ¿qué es el ahorro? Es todo lo que no consuman, básicamente. Entonces, para redondear, fíjense, el ahorro es la parte del ingreso que no se consume y lo podemos expresar como ahorro igual a ingreso disponible menos consumo. Otra forma de ver es esto que yo les decía recién, que el ingreso disponible se va a destinar al consumo y al ahorro. Muy bien, si nosotros sabemos que la función de consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar simplemente nuestra ecuación de consumo acá arriba. Y a partir de ahí, despejar el ahorro. Entonces, reemplazamos esta ecuación, la ponemos acá, ¿ven? Ahorro es igual a ingreso disponible menos consumo, y acá ponemos la ecuación de consumo. Después la trabajamos, simplemente sacando el paréntesis, como tenemos un signo negativo adelante, va a cambiar los signos de los términos que están adentro del paréntesis y nos va a quedar que el ahorro es igual a ingreso disponible menos el consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Entonces acá podemos sacar factor común, ingreso disponible, y nos va a quedar que el ahorro es igual a 1 menos C por el ingreso disponible menos el consumo autónomo. Lo podemos reescribir poniendo nuestra ordenada al origen al principio para que matemáticamente nos quede más lindo, y entonces nos va a quedar que la función de ahorro es igual al consumo autónomo negativo, ¿sí?, más 1 menos C por el ingreso disponible. Entonces ahí vamos a tener que menos el consumo autónomo es la ordenada al origen, y 1 menos C es la propensión marginal al ahorro, y va a ser la pendiente de nuestra recta de ahorro. Si nosotros lo graficamos, lo agregamos a la gráfica de consumo que hicimos anteriormente, lo que hacemos es proyectar el eje para el espacio negativo, porque ahora el consumo autónomo arranca en la parte negativa para el ahorro, ¿sí? Entonces vamos a tener un punto por acá, y después nuestra pendiente va a ser positiva, porque acuérdense que es más 1 menos C por el ingreso disponible, o sea que sigue siendo positiva, pero con una pendiente menor, una pendiente diferente, perdón, a la del consumo, y bueno, y ahí tenemos nuestra función de ahorro. Acá también nosotros podemos distinguir entre la propensión media a ahorrar y la propensión marginal. La propensión marginal tiene la misma lógica de lo que hablamos antes para el consumo, es el aumento en el ahorro cuando se incrementa el ingreso en una unidad, y la propensión media también tiene la misma lógica que lo que hablamos para el consumo, que va a ser la cantidad que ahorran, la cantidad absoluta que ahorran las familias en relación a su ingreso. Entonces también vamos a tener familias más ahorradoras, que son las menos consumidoras, y familias menos ahorradoras, que son las más consumidoras. Ahora, para estudiar el consumo hay otros enfoques también, que simplemente se los voy a mencionar, porque nosotros no nos detenemos mucho en esto, nos enfocamos en la explicación keynesiana del consumo, pero para que sepan, hay otras teorías que tienen que ver con el nivel de ingresos, con la edad, con el patrimonio y las herencias, con el efecto de demostración, con las expectativas de ingresos y con la distribución del ingreso. Básicamente esto se los voy a dejar para que ustedes le peguen una leída, pero en relación con el nivel de ingreso, lo que tenemos es
que lo que se ha detectado es que el producto medio, la propensión media a consumir es decreciente en relación al nivel de ingresos, que eso lo mencionábamos anteriormente. ¿Esto qué significa? Que menores ingresos tienen más proporción de consumo y mayores ingresos tienen menor proporción de consumo. Bueno, obviamente con la edad, bueno, no sé si es tan obvio, pero con la edad también tiene relación el consumo. De los 0 a 25 años hay una alta propensión marginal a consumir. Entre los 25 y los 60 se reduce porque es el periodo de tiempo en el cual se genera algún ahorro en términos medios, ¿no? Y más de 60 años ya se empiezan a consumir todos esos ahorros, todo lo que se generó a lo largo de la vida productiva, y entonces la propensión marginal a consumir es elevada de vuelta. En relación con el patrimonio y las herencias, por un lado, la disposición de mayor patrimonio puede inducir a destinarlo a un mayor consumo o a un mayor disfrute, y por otro lado hay individuos que buscan incrementar su patrimonio y entonces tienen elevadas tasas de ahorro, es decir, que acá puede ir en un sentido o en otro. Con relación al efecto de demostración, lo que hay es un tiempo que lleva a ajustar el consumo ante cambios en el ingreso. Hay una cierta inercia en las pautas de consumo que tratan de mantenerse en el tiempo, es decir, que cuando uno tiene un determinado nivel de vida y por algún motivo se reduce en sus ingresos, es como bastante difícil acomodar rápidamente ese estilo de vida al nuevo nivel de ingresos. Entonces hay quizás un periodo de tiempo en el cual las familias se endeudan para sostener ese nivel de ingresos hasta que, bueno, van ajustando a lo largo del tiempo, digamos, no es un ajuste automático. Después las expectativas de ingresos también es un tema que se ha desarrollado mucho, que tiene un premio Nobel, y que básicamente relaciona el ciclo de vida con la generación de ingresos. Entonces hay un periodo de tiempo en el cual se consume y se ahorra, pero se ahorra, y hay un periodo de tiempo en el cual se deja ahorrar y solamente se consume, y es donde se utiliza esto que se ha generado acá, ¿no es cierto? Muy bien, la teoría de la renta permanente es otra cuestión conceptual que se desarrolla en relación al consumo, y que se puede aplicar, digamos, lo que se estudia es básicamente cómo se va consumiendo el ingreso a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, con ingresos que no son todos los meses, ¿sí? Que no son periódicos necesariamente. Por eso se relaciona con los agricultores o con alguien que se gana la lotería, ¿no? Te ganas la lotería, es una vez que te la ganas, y después es como, lo que se trata de entender es cómo se consume eso, o los agricultores, por ejemplo, que tienen ingresos 2 veces al año o 3 veces al año, y cómo gestionan esos ingresos en todo el periodo. Esto está relacionado, el consumo y la distribución del ingreso, es lo que hablábamos hace un rato, en relación a que mayores ingresos tienen propensiones marginales a consumir más bajas, y menores ingresos tienen propensiones marginales a consumir más altas. Muy bien. Habiendo pasado el paréntesis de las teorías relacionadas con el consumo, vamos a chequear qué es lo que pasa con la inversión, que es la segunda variable que mencionamos al principio, que está relacionada con la demanda agregada. Dijimos que la demanda agregada en este modelo cerrado y sin sector público, lo que tiene son dos variables o dos sectores nada más que generan demandas, que son las familias a través del consumo y las empresas a través de la inversión. Entonces, si bien nosotros estudiamos en cuentas nacionales que la inversión se relaciona con la evolución del PBI, es decir, con cómo es que está pasando con la economía y con la tasa de interés que refleja el costo de endeudarse para hacer inversiones, en esta primera etapa nosotros vamos a suponer
que la inversión es una variable exógena al modelo, que el empresario la define al principio del año, dice, bueno, yo este año voy a invertir tanto y después lo cumple, y entonces nuestra inversión va a tener esta forma, ¿sí? Que va a ser I igual a I sub 0. Para adentro del análisis, los dos componentes principales de la inversión de los empresarios es la inversión planeada, que es este monto de dinero que uno dice, bueno, yo voy a destinar tanto a invertir, y la inversión no planeada, que son las variaciones de stock. ¿Sí? Si al empresario le quedaron mercaderías del ejercicio anterior, eso suma a la inversión, y si le faltó mercadería, eso resta a la inversión. Pero nosotros la inversión en definitiva la vamos a ver como, digamos, no nos interesa esto si le quedó stock o si le faltó, eso solamente se puede usar para razonar después los procesos de ajuste que se dan a lo largo de la curva de demanda agregada, pero lo que nos interesa a nosotros en definitiva es que la inversión va a tener un valor, va a ser un valor fijo y va a ser constante a lo largo de todo el análisis. Entonces, ahora podemos acotar un poco todo lo que estuvimos diciendo. Para recordar, vimos que la demanda agregada tiene dos componentes, el consumo y la inversión. El consumo tiene una ecuación de comportamiento que está formado por un consumo autónomo y una parte que depende del ingreso disponible. Y en definitiva, esta ecuación de comportamiento responde a lo que las familias deciden o a su forma de consumir. Y por otro lado vamos a tener la inversión, que la definimos como autónoma. Dijimos que el empresario la define a principio de año y la mantiene. Y obviamente esto el empresario lo va a hacer en función de sus expectativas de qué es lo que va a pasar con la economía. Entonces, nuestra demanda agregada va a ser el resultado de la suma de estos dos componentes, el consumo y la inversión. Y lo que nosotros queremos saber es cómo se determina el nivel de producción en la economía. Entonces, vamos a hacer la deducción matemática de cómo sucede esto. Para eso, vamos a plantear las ecuaciones de base, que arrancan con el ingreso disponible. Acuérdense que dijimos que el ingreso disponible es igual al ingreso, más las transferencias, menos los impuestos, que como estamos suponiendo que no hay sector público, valen 0, con lo cual el ingreso disponible va a ser igual al ingreso. Por otro lado, tenemos que el consumo entonces va a ser igual a un consumo autónomo. Acá tiene la rayita arriba, que es lo mismo que si tuviera el cerito acá abajo. Entonces la función de consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, que por ahora es igual al ingreso disponible. Bueno, como dijimos repetidas veces, la demanda agregada es igual al consumo más la inversión, y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este consumo por la ecuación de comportamiento y esta inversión por la variable que corresponde. Entonces hacemos esa sustitución en esta línea, y para simplificar, más adelante vamos a llamar a todo lo que tiene rayita o sub 0 componentes autónomos de la demanda agregada. Entonces, fíjense que nosotros acá lo que podemos hacer es sumar el consumo más la inversión, porque como acá no hay ningún signo raro que cambie nada, simplemente podemos como eliminar este corchete y sumar el consumo autónomo más la inversión autónoma y llamarlo A, que son, ahí están metidos todos los componentes autónomos. Entonces nuestra demanda agregada va a ser igual a los componentes autónomos más C por el ingreso. Ahora, en el equilibrio, todo lo que se produce va a ser igual a lo que se demanda. Entonces, acuérdense que todo lo que se produce para nosotros es lo que nosotros estudiamos en la unidad 1 como PBI, que es equivalente al ingreso nacional. ¿Se acuerdan que eso también lo charlamos en la unidad 1? Entonces, nosotros podemos decir que en el equilibrio el ingreso va a ser igual a la demanda agregada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos
demanda agregada por su ecuación, que es esta que está acá abajo. Ponemos A por C más C por I, y simplemente lo que tenemos que hacer ahora es juntar las I para que nos diga o nos muestre, en definitiva, cómo hacer el cálculo para determinar ese nivel de producción o de ingreso. Entonces, esto que está sumando acá, lo paso restando a este lado. Puedo sacar factor común, ¿sí? 1 menos C por I, nos queda acá igual a los componentes autónomos, y después, para dejar solito el nivel de ingreso de equilibrio, que es lo que nosotros queremos calcular, lo que está multiplicando, que es 1 menos C, lo paso dividiendo al otro término, con la conclusión de que el ingreso de equilibrio en una economía cerrada sin sector público va a ser igual a los componentes autónomos divididos 1 menos C. ¿Cómo podemos ver esto en un gráfico? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo que vamos a tener acá es, en los dos ejes, en el eje de las ordenadas, vamos a tener la demanda agregada y el nivel de producción, y en el eje de las abscisas el nivel de ingreso de equilibrio, el nivel de ingreso, la renta de la economía. Entonces fíjense que acá tenemos nuestra ecuación de demanda agregada que tiene, este es la ordenada al origen, C es la pendiente, ¿sí? Y claramente tiene pendiente positiva. Entonces, lo que hacemos es determinar el nivel de componentes autónomos de demanda agregada, que está acá. Después hacemos una línea con pendiente positiva y tenemos nuestra curva de demanda agregada. Lo que nosotros acabamos de hacer es la deducción matemática de este valor, ¿sí? Calculamos matemáticamente cómo hacer las cuentas para determinar este nivel de equilibrio. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Vamos a repasar un poquito este gráfico. Fíjense, el valor de la producción se mide entonces en el eje de las ordenadas, el de renta se mide en el eje de las abscisas. La recta de 45 grados estaría mostrando todos los puntos en los cuales la producción es igual al ingreso. Después, para representar la demanda agregada, usamos la ecuación de la demanda agregada, que la planteamos antes. La demanda agregada es igual a los componentes autónomos más C por I. ¿Sí? Lo ponemos de esta manera o de esta manera, es lo mismo. Lo que nos dice básicamente es que arranca por encima del origen y que tiene pendiente positiva. Y hay equilibrio en la producción cuando el ingreso es igual a la demanda agregada. Entonces, ¿dónde estaría eso? Si la recta de 45 grados muestra todos los puntos en los cuales la producción y el ingreso son iguales, el punto donde la demanda agregada corte a la recta de 45 grados va a ser el punto de equilibrio que nosotros estamos buscando. Muy bien. Hay una identidad entre el ahorro y la inversión que estaría respaldando todo esto que estamos hablando. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de que la demanda agregada, de esta condición de equilibrio que estamos planteando, que la demanda agregada es igual al ingreso o a la producción, en condiciones de equilibrio la inversión planeada va a ser igual al ahorro. ¿Cómo lo demostramos? A partir de las cuentas nacionales. Si nosotros decimos que todo el ingreso que hay en la economía se puede consumir o ahorrar y ahorrar, y por otra parte sabemos que el ingreso o la demanda agregada en equilibrio es igual al consumo más la inversión, cuando igualamos las dos ecuaciones, podemos simplificar tachando el consumo y nos queda que el ahorro es igual a la inversión. Entonces esta es la forma de demostrar que el ahorro es igual a la inversión a partir de la información o de lo que nosotros ya conocemos de las cuentas nacionales. Bueno, gráficamente no se preocupen, después mírenlo tranquilas, no me preocupa tanto esto,
igual es súper fácil. Fíjense que acá lo que tenemos es nuestra demanda agregada y por debajo de la demanda agregada claramente tenemos el consumo y tenemos la inversión. ¿Sí? La inversión lo grafico acá con una línea punteada nada más para diferenciarla del resto, porque acuérdense que es un componente autónomo neto que se define una vez y queda para todo el análisis. El consumo tiene esta pendiente positiva, como nosotros lo mencionamos, va creciendo en la medida que aumenta el ingreso. La demanda agregada es la suma del consumo autónomo más la inversión, entonces siempre va a estar por arriba del consumo en cuanto justo en el valor de la inversión. Y después tenemos la ecuación de ahorro, que se acuerdan que arrancaba en el eje negativo de consumo, porque la ordenada al origen estaba en el menos consumo autónomo, y es creciente con el nivel de ingresos. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esta situación de equilibrio, lo que tenemos que encontrar primero es acá el equilibrio de la demanda agregada con la recta de 45 grados y proyectarlo hacia el eje de ingreso de equilibrio, y en esa proyección va a cortar también al punto donde se encuentran la inversión y el ahorro. Muy bien, después está la paradoja de la frugalidad, que se los dejo para que la investiguen, y lo que me interesa repasar un poco o parar un segundo es en esta determinación del ingreso de equilibrio desde el punto de vista matemático que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque hay dos partes que son súper importantes en esta expresión matemática. Fíjense, el ingreso de equilibrio dijimos que es igual a los componentes autónomos divididos uno menos C. Muy bien, otra forma de expresar lo mismo es correr el componente autónomo y decir que 1 sobre 1 menos C está multiplicado por los componentes autónomos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite distinguir entre los componentes autónomos de la demanda agregada y una expresión que se llama multiplicador y que es clave en el análisis keynesiano. Entonces, a esta 1 sobre 1 menos C, nosotros lo vamos a llamar K, o también aparece alfa, o también aparece M minúscula en algunos libros, y no es otra cosa que el multiplicador. Fíjense, como la propensión marginal a consumir es menor que 1, el multiplicador siempre va a ser mayor que 1. Es decir, que este valor va a multiplicar a los componentes autónomos, o sea, va a agrandar o va a expandir el valor de los componentes autónomos para obtener el ingreso de equilibrio. Y vamos a hacer después algunos ejercicios para entender las implicancias que tiene esto, ¿no? Entonces, en definitiva, un aumento, por ejemplo, de la inversión autónoma o del consumo autónomo, aumentando la demanda y obviamente la producción y el ingreso en la economía, se va a dar a través, o va a pasar a través de este efecto multiplicador. El multiplicador no es un descubrimiento, digamos, de Keynes, sino de un amigo de él, que es Richard Kahn, que fue el que analizó esta cuestión del efecto multiplicador, y Keynes lo que hace es tomarlo para explicar cómo se potencia la demanda a partir de aumentos en el consumo o en la inversión, o vamos a ver más adelante en gasto público, y cómo funciona esa cadena, digamos, de expansión que se produce en la economía. Entonces, básicamente el multiplicador dice que un aumento de algún componente autónomo, como les decía yo, inversión, consumo, gasto público, produce un efecto expansivo, ¿sí?, en sucesivas oleadas que aumentan o que impactan en la demanda agregada en mayor medida que el aumento original del componente. Ahora lo vamos a ver con números. Y que esto está relacionado con la propensión marginal a consumir.
Cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir, más impacto va a tener en la demanda agregada cualquier aumento que haya en el consumo, en la inversión o en el gasto público. Entonces, hay un ejemplo, imaginémonos que la propensión marginal a consumir es de 0,8 y se hace una inversión, alguien hace una inversión en su casa y le paga a un obrero 100 pesos. Entonces, ¿qué va a suceder? Esos 100 pesos, el obrero una parte va a gastar y otra parte va a ahorrar. ¿Cuánto va a gastar? Como para él es un ingreso adicional, va a gastar lo que determine su propensión marginal a consumir. Si la propensión es de 0,8, él va a gastar o va a consumir 80 pesos y va a ahorrar 20. Bueno, ese consumo será en un almacén, en el supermercado, donde sea, entrega 80 pesos en ese lugar y se guarda 20. Ahora, ¿qué pasa? El almacenero también tiene su propensión marginal a consumir, que en este caso nos imaginamos que es 0,8 para todo el mundo. Entonces, él va a separar 16 para ahorro y va a consumir 64 pesos. Ese consumo que hace ese almacenero lo recibe otro en la cadena de gasto que también va a separar una parte para ahorrar y otra para consumir, y ese consumo lo recibe otro y así sucesivamente. Entonces, a esto le llamamos cadena de gasto, y la forma matemática de reducir o de presentar con una expresión esa cadena es a través del multiplicador, que es ese 1 sobre 1 menos c. Entonces, en este caso, si nosotros esa propensión marginal a consumir la reemplazamos por 0,8, el multiplicador nos va a dar 5. ¿Eso qué significa? Que ante ese aumento inicial de 100, esa inversión que hicimos en nuestra casa para arreglarla, esos 100 pesos iniciales se multiplicaron en la economía y terminaron siendo 500 pesos. ¿Sí? Entonces, el gasto aumenta, ¿sí? La demanda agregada aumenta, la producción aumenta, cuando aumenta la producción aumenta el empleo y se reduce el desempleo. Solo un comentario, el desempleo, si la traducción es española, puede aparecer con la palabra paro, ¿saben? O sea que paro es equivalente a desempleo para nosotros en macro. Bueno, entonces en definitiva, nosotros podemos hacer algunos ejercicios y mostrar cómo varía el multiplicador y cómo es su efecto a partir de los valores de la propensión marginal a consumir. Entonces, en esta columna tenemos de 0 a 1, y va aumentando secuencialmente la propensión marginal a consumir, y vemos el valor que adopta el multiplicador en cada caso. Sí, si la propensión marginal a consumir es 0, bueno, no hay efecto multiplicador, porque multiplicar por 1 da el mismo valor. Ahora, a partir de una propensión marginal a consumir de 0,1, ya empieza a haber un efecto multiplicador que tiene sentido. Y fíjense cómo aumenta suavecito hasta 0,4, 0,5, y después de 0,5 aumenta la velocidad del impacto de alguna manera que tiene el multiplicador. Fíjense que para 0,8 multiplica 5 veces y para 0,9 multiplica 10 veces. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que las economías que basan su crecimiento en el consumo, cada ingreso adicional o cada consumo adicional, cada inversión adicional que se haga en esa economía se va a multiplicar muchísimo después en la producción y en la demanda agregada. Fíjense que acá lo que estamos pensando, 0,9, es una economía que consume el 90% de sus ingresos adicionales, ¿sí? Ahorra muy poquito. Entonces, en esa economía, cada estímulo que se le haga a la demanda agregada va a multiplicar por 10 veces en la economía. Entonces eso tiene efectos, por este motivo, muchas veces se usa el estímulo al consumo para salir de situaciones de recesión o para mantener ciertas tasas de crecimiento en una economía.
Muy bien. Lo que tenemos acá es un gráfico que lo que nos muestra es qué pasa cuando aumenta la demanda agregada en la economía. Desde este análisis que estamos haciendo de este modelo súper sencillo. Entonces, lo que tenemos es, de nuevo, los dos ejes, el eje de ordenadas, el eje de abscisas y la recta de 45 grados. Y vamos a graficar nuestra demanda agregada inicial, que es esta demanda agregada que tiene el componente autónomo 0, más C por la propensión, más el ingreso, perdón, la propensión marginal a consumir por el ingreso, y determinamos nuestro nivel de equilibrio inicial. Esto lo graficamos de una, porque lo que queremos analizar es, bueno, qué es lo que pasa cuando hay algún estímulo a la demanda agregada. Entonces arrancamos de I sub 0. Y nos imaginamos qué sucede cuando aumenta la inversión en una economía. Entonces, si aumenta la inversión vamos a tener un componente autónomo más alto que el original, porque acuérdense que esta A tiene adentro el consumo y la inversión. Entonces lo que vemos es, lo que vamos a ver es que se desplaza la curva, bueno, yo le digo curva, la recta de demanda agregada hacia arriba, y si nosotros vemos dónde corta ahora esta recta de demanda agregada con la de 45 grados y proyectamos hacia abajo, podemos observar este aumento del ingreso de equilibrio. Entonces, lo que tenemos es un punto de arranque o un punto de inicio, que es el momento cero, y un punto final, que es después que aumentó la demanda agregada, que se estimuló la demanda agregada porque hubo un aumento de la inversión. Eso se traduce en un aumento de la renta y de la producción. Y lo que podemos ver es que hay como una secuencia, uno puede imaginarse en realidad, una secuencia de ajuste en el tiempo desde el momento 0 hasta el momento 1. La pueden leer, no es relevante para nosotros, todos los mecanismos de transmisión que hay entre un momento y otro. Nosotros lo que hacemos es estática comparada, básicamente, que es comparar el nivel inicial, el nivel final y analizar qué pasó ahí en el medio. Muy bien, acá tenemos el mismo ejercicio, pero hecho con números, que está súper interesante para que lo hagan. Lo que tenemos es un equilibrio en el momento 0, con una función de consumo que es igual a 10 más 0,7 por el ingreso, y un nivel de inversión que es igual a 20. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuestra renta de equilibrio, que nos va a dar, cuando reemplacemos la C chiquita, ¿se acuerdan? La propensión marginal a consumir, la reemplacemos por 0,7, nos va a quedar 1 sobre 1 menos 0,7 multiplicado por los componentes autónomos, que son 2, el consumo autónomo, que es 10, y la inversión autónoma, que es 20. Cuando resolvemos eso, nos va a dar que el multiplicador vale 3,33 y los componentes autónomos valen 30. Una aclaración que les hago y que la vamos a ir repasando a lo largo de toda esta parte, es que siempre se resuelve lo que está en el divisor primero. Entonces, primero resolvemos 1 menos 0,7, nos va a dar 0,3, y después hacemos 1 dividido eso. Eso es súper clave que lo tengan en cuenta, siempre resolver primero lo que está en el divisor y después resolver el cociente. Y después multiplicar por los componentes autónomos. Bueno, entonces acá tenemos componente autónomo inicial, 30, la recta de demanda agregada, 30 más 0,7 por I, y el nivel de ingreso de equilibrio inicial, que es 100. Bueno, nos imaginamos entonces que aumenta la inversión en 20 unidades, en 20 pesos en este caso, o sea que pasa de 20 a 40. Sustituimos esto en nuestras ecuaciones, al multiplicador no le pasa nada porque la propensión marginal a consumir no se modificó, lo único que cambiaron fueron los componentes autónomos, que fíjense, ahora valen 50 porque es 40, perdón, sí, es 40 más 10, entonces valen 50, y tenemos nuestra nueva recta de demanda agregada, que al proyectarla hacia abajo
nosotros la podemos calcular, este valor lo podemos calcular a partir de esta expresión, y nos va a dar 167. Entonces, fíjense que un aumento de los componentes autónomos en 20, ¿sí? Un aumento en 20 se tradujo en un aumento en la producción de 67. Entonces, ahí es donde se ve el efecto multiplicador. No es que aumentó en 20 la inversión y entonces aumentó en 20 nada más la producción. No, aumentó en 20 la inversión y aumentó en 67 la producción. ¿Se entiende? Entonces, ese es el 3,33 del efecto multiplicador, que está captando todos esos consumos que se dan, toda esa cadena de consumos que se hace a partir de ese estímulo que se hizo a la demanda agregada. Bueno, acá tienen cuentitas para ver cómo es la dinámica del efecto multiplicador, la expresión algebraica y algunas críticas que se le hacen al modelo que no forman parte, se las dejo, pero no forma parte de nuestra materia. Bueno, hasta acá tenemos entonces el modelo cerrado de nuestra primer parte, y en el próximo módulo les voy a dar este contenido, pero incorporando al Estado para ver qué rol tiene el Estado en la economía y cómo y a través de qué variables puede estimular la demanda agregada.